Estamos a mediados de julio de 2017, concretamente hoy es 9 de julio de 2017. Y esto significa que han pasado ya 6 meses desde que acabó el año 2016 y ese ha sido tiempo suficiente para poder jugar, para poder probar todos los juegos que han salido en este año, al menos todos los que yo he creído que podían ser de interés. Y puede ser un buen momento, creo que es un buen momento, para hacer un resumen de qué juegos son los que más me han gustado de los publicados en el año 2016. Así que a ver qué os parece mi lista de los 10 mejores juegos, en mi opinión, de 2016. En el número 10 estaría Terraforming Mars. Terraforming Mars es un juego que tuvo mucho éxito en la feria de Essen y que luego, cuando se ha publicado en español, ha tenido también un éxito absoluto, lo cual quiere decir que ha tenido una respuesta muy buena por parte del público en general, de los jugones. Es un juego que nos presenta, que ya conoceréis sin duda, pero nos presenta el planeta Marte, donde unas corporaciones han llegado y tratan de terraformarlo, es decir, de conseguir que sea habitable para el ser humano. Esto lo hace mediante cartas que vamos a ir consiguiendo cada turno y que tenemos que ir adaptando un poco una estrategia. Y eso es una de las cosas interesantes del juego. Cada partida es distinta, cada estrategia, cada partida que hagamos tiene una estrategia distinta. Tendremos que hacer diferentes combinaciones, apañarnos con los que nos vayan saliendo e ir construyendo, según va avanzando la partida, esa estrategia, esa máquina de terraformar. Para terraformar necesitamos aumentando la cantidad de oxígeno que hay disponible, aumentar también la temperatura y crear mares. Y eso es lo que las cartas van a hacer. La virtud mayor que, en mi opinión, que tiene Terraforming Mars es que cada partida te obliga a esto, a cambiar de estrategia. Lo hace además de una manera muy temática, porque el juego, en mi opinión, también está muy bien tematizado. Las cartas tienen sentido, no son cartas que hacen una acción que no tiene relación con nada, sino están pensadas en qué es lo que podría realmente ser útil o podría suceder en el caso de que realmente se terraformara Marte. Y esto le da ese toque temático que a mí me gusta. No queda como una especie de construcción abstracta. Tiene algo de interacción en el tablero, cuando vamos colocando las losetas, las fichas en el tablero, aunque es poca. Para mi gusto el juego adolece un poco de eso, de un poco de confrontación directa, un poco más de incordio unos jugadores a otros. Aún así es un buen juego, es un juego entretenido, es un juego que se puede jugar además a un solo jugador, lo cual pues es un añadido y es un juego muy recomendable. Terraforming Mars, en el número 10. En el número 9 de la lista he puesto a Clank. Clank es un juego de construcción de mazos, un deck building, en el cual nos adentramos en la mazmorra, en la guarida de un dragón, para robarle sus tesoros. Es un juego de 1 a 4 jugadores, también tiene opción solitaria, por eso he dicho que es de 1, como el Terraforming Mars. Vamos a ir construyendo un mazo para ser capaces de movernos y evitar las criaturas que pueda haber en la guarida. Y además tenemos que tener cuidado en no hacer ruido, en no hacer clank, ese ruido metálico cuando nuestra armadura o el tesoro golpea con algo sólido que atrae al dragón. Porque esto va a generar una de las partes más interesantes o más originales que tiene el juego, que es cuando hacemos un ruido, cuando jugamos una carta que hace clank, vamos a añadir un cubo a una bolsa, de la cual luego se van a sacar un número de cubos, y si de ahí sale un cubo nuestro, un cubito de nuestro color, va a significar que el dragón se ha fijado en nosotros y nos va a dañar. Esto genera una situación de tensión según va avanzando el juego, que hace interesante precisamente el desarrollo del mismo. Además, los jugadores mismos van a colocar una presión temporal, una presión de tiempo, porque en el momento que uno de los jugadores salga de la mazmorra, se desencadena un final abrupto de la partida. Y esto hace que haya que estar marcando muy de cerca, al menos, las acciones de los otros jugadores, y estar dispuesto a volver en cualquier momento. Según los tesoros que vayamos recogiendo van a ser las puntuaciones que vamos a tener, y la verdad es que el juego, siendo muy sencillo, con unas mecánicas ya conocidas y nada original en cuanto a todas las mecánicas junto, consigue hacer un juego entretenido, rápido de jugar y muy divertido sobre todo. Para mí es un buen juego y uno de los mejores probablemente de 2016. En el número 8 de mi lista se halla Pax Renaissance. Pax Renaissance es un juego de Sega Madre Games
de Phil Eklund, un diseñador bastante conocido, y conocido especialmente por sus juegos especialmente enrevesados y complejos. Con Park Renaissance quizás nos hallamos hasta, en mi opinión, a su mejor diseño hasta el momento, porque ha conseguido que, a pesar de que está recargado, como él suele ser de todos los juegos suyos, con mucha información, muchos detalles, ha conseguido que sea más jugable. Lo cual, en el caso de Phil Eklund, me parece un logro. En Park Renaissance tenemos un tablero que se forma con cartas, que es de la Europa, bueno, la zona de Europa y el norte de África, el Mediterráneo, en la edad del Renacimiento, en el año 1500 aproximadamente. Cada uno de los jugadores vamos a tomar el papel de un banquero y vamos a apoyar a diferentes países y vamos a comerciar y vamos a tratar de que los apoyos o las alianzas que consigamos sean las que dominen la Europa. Y para eso lo vamos a hacer utilizando una serie de cartas con muchas habilidades distintas, con muchos valores. Vamos a crear una línea de cartas que van a representar un poco las alianzas o los acuerdos a los que hemos llegado y que nos van a dar acceso a acciones. Esto genera un juego, como siempre son los juegos de Phil Eklund, muy interesante, pero esta vez, al menos en mi opinión, con una jugabilidad alta. No se enrevesa, no tiene esos eventos repentinos que destrozan todas las estrategias, no tiene esos cambios de situaciones de victoria, de repente se gana de un tipo y ahora de otro. Aquí, en cambio, es algo, todo está un poco más lineal, es un poco más predecible, y eso hace que sea un mejor juego. A diferencia de otros juegos de Phil Eklund, que son más simulaciones o experiencias de juego, si uno quiere verlo así, este sí es más juego. Y en eso está muy conseguido. Por eso Park Renaissance ocupa este puesto. En el número 7 he puesto a Mansiones de la Locura, la segunda edición. Mansiones de la Locura es un juego que ya se editó hace un par de años o más, en el cual es un juego cooperativo. Varios jugadores se enfrentaban a un jugador que hacía de malo, del villano, basado en los mitos de Cthulhu, los mitos creados por H.P. Lovecraft. Y en esta segunda edición lo que han hecho es adaptarlo de manera que ya no hay ese jugador que va a jugar con los malos, con las criaturas. Lo va a hacer una aplicación que podemos poner en nuestro tablet, en nuestro ordenador, en el móvil, y que nos va a indicar las zonas, de manera que se convierte en un juego completamente cooperativo. La primera vez que yo oí hablar de este juego con la aplicación, la verdad es que he de confesar que fui bastante escéptico. Pero después de haberlo jugado, el juego me ha convencido completamente. Se hace jugable, se hace interesante, además no tienes que estar compitiendo con ese jugador que a veces era demasiado blando con los otros jugadores, a veces era excesivamente duro, demasiado culo duro. Ha sido implementado de una manera muy correcta, de una manera muy inteligente, y el resultado es un juego muy jugable, muy interesante, con una presentación excelente, y que creo que marcará probablemente el futuro de muchos otros juegos. La mezcla de aplicación con juego de tablero. Veremos cómo evoluciona esto, porque también el tema de las aplicaciones pues hay que tener un cierto cuidado, porque ahora las podemos utilizar, pero no sabemos si cuando cambien los sistemas operativos cómo será. Confiamos en que las casas los vayan adaptando y los vayan actualizando, pero de momento lo que tenemos es un juego redondo, un juego interesante y un juego que se puede disfrutar mucho. El número 6 de esta lista es para Conan. Conan, el juego de figuras, un juego que salió editado por Kickstarter, en el cual vamos a llevar a Conan y a sus amigos desarrollando diferentes aventuras. En realidad es un juego táctico o super táctico, donde vamos a llevar, cada figura que representa una criatura, a Conan, a sus amigos, a los monstruos con los que nos enfrentamos, sobre un tablero que va a representar un terreno pequeño, puede ser un poblado, puede ser una fortaleza, y vamos a tener que gestionar cómo realizamos ataques. Es un juego de combate, de pelea, hay su magia, hay sus criaturas, pero lo que tiene original y tiene curioso es que
cómo se gestiona cada uno de los personajes. Cada uno de los personajes va a tener su propio tablero con una serie de fichas, unas gemas cristalinas de plástico, que van a representar, digamos, el cansancio y las acciones del personaje. ¿Cómo gestionemos estas gemas en el tablero, estas fichas, estos puntos de acción? Es el centro del sistema de juego. Según las vayamos utilizando, las vamos a tener que ir dejando en una zona de cansancio, donde no vamos a poder utilizarlas. Y vamos a tener que descansar de vez en cuando. ¿Cuándo lo hagamos? ¿En qué momento va a ser realmente el alma del juego? Además, el juego tiene una presentación excelente, con un montón de figuras. En Kickstarter salió con multitud, con una enormidad de figuras. Han sacado un montón de escenarios. Y también un juego de campaña, lo cual ya es el remate perfecto. Así que Conan merece estar en este puesto. En el número 5 tenemos a Bast, las cavernas de cristal. Bast es un juego que, en cuanto que le supe de él, me llamó la atención. Es un juego, es un dungeon crawler, es un juego donde nos vamos a adentrar en una cueva, vamos a avanzar por ella. Y lo que tiene es que es un juego diferente a los otros Dungeon Crawler que yo conozco. ¿Por qué? Pues porque son hasta 5 jugadores y cada uno de ellos lleva un papel distinto, pero no solo un papel distinto que es habitual en otros juegos, sino que se juega de una forma distinta y gana de una forma completamente distinta. Tenemos una guerrera, una caballero que tiene que matar al dragón, tenemos el dragón que trata de despertar y salir de la caverna, tenemos unos goblins que viven dentro de la caverna y que tratan de matar a la caballero que ha entrado dentro de la caverna para molestarles. Tenemos también un ladrón que ha sido presa de una maldición y que trata de eliminarla, trata de vencer esa maldición encontrando tesoros y al cual todos los demás jugadores matan continuamente, pero vuelve a renacer puesto que su maldición es que no muere. Y finalmente tenemos el más sorprendente de los 5 roles, de los 5 papeles que hay en este juego, que es la propia caverna. La propia caverna que trata de... primero tiene que expandirse y luego colapsar sobre los demás jugadores, caer sobre los demás y evitar que ninguno de ellos gane. Y esto forma un conjunto realmente inusual, un conjunto realmente nuevo. Además lo hace con una presentación excelente, con unos dibujos, un arte muy llamativo y crea un excelente juego, en mi opinión. Por eso está en este puesto número 5 de mi lista. Bast, las cavernas de cristal. El número 4 de la lista es para Star Trek Ascendancy. Star Trek Ascendancy es un juego 4X, es decir, un juego de exploración, de expansión y de combates en el espacio, donde vamos a llevar una raza del mundo de Star Trek. Un juego que ya he reseñado y que podéis ver en el canal si queréis tener más información sobre él. Pero es un juego que, en mi opinión, consigue... Lo primero y lo más importante para mí es conseguir adaptar el espíritu de Star Trek a un juego de mesa. Cada una de las razas está muy bien tematizada y hace que cuando juegas te sientas como parecen que son las razas en la pantalla cuando las vemos en las series o en las películas de Star Trek. Tenemos a la Federación, los humanos y sus aliados, tenemos a los Klingon y tenemos a los romulanos, y cada uno de ellos con sus características. Además el juego utiliza unas mecánicas no especialmente novedosas, salvo la del movimiento y la colocación del tablero, que sí es novedosa, donde puedes mover los planetas y podemos crear unas galaxias bastante diferentes a las de otros juegos. Y tiene todo lo que tienen nuestros juegos 4X, tiene su exploración, tiene tecnología, tiene combate, tenemos comercio, tenemos negociación y lo único malo que tiene quizás es que es un juego para 3 jugadores, pero esto se va a solucionar pronto con varias ampliaciones. En cualquier caso es un juego muy bueno, a mí me gusta mucho, me ha resultado un juego excelente y por eso está en este puesto, el número 4. El número 3 de la lista, y ya empezamos a entrar en los puestos de honor, sería para Quartermaster 1914. El tercer juego de la serie de Quartermaster, que también he reseñado en el canal, nos lleva al escenario de la Primera Guerra Mundial, a 1914. Se nota la evolución que han tenido los juegos de la serie Quartermaster. Este juego está mucho más acabado, mucho mejor hecho, mucho más pensado. Representa realmente la Primera Guerra Mundial de una forma ligera, como lo hacen todos los juegos de la serie Quartermaster. Pero consigue ese espíritu.
Y es algo que no es fácil de hacerlo de una forma sencilla y que simule en un juego de 5 jugadores, en un juego que nos va a durar una hora, la Primera Guerra Mundial. Y Quartermaster 1914 lo consigue y resulta muy interesante. Por eso tiene este puesto. Número 3 para Quartermaster 1914. El número 2 de la lista es para Fallen Sky. Fallen Sky es el sexto juego de la serie Coin. Y esta vez, haciendo una pirueta, la serie Coin nos lleva a la antigüedad. A la época de los romanos y de los galos, a la época de Julio César y Vercingetorix. En Fallen Sky, la serie Coin da un cambio. Tenemos una situación que en principio no parecería adaptada para un juego de corte insurgencia, pero que en el fondo sí lo es. Tenemos unos romanos, que es la potencia dominante, y tenemos una serie de facciones, que son las 3 facciones galas, que formarían los grupos insurgentes. Como en otros Coin, el sistema de juego es el mismo, con cartas en las que vamos escogiendo acciones, pero la mayor diferencia que tiene aquí es que además de las acciones habituales vamos a tener batallas. En el Liberty or Death, en el juego anterior de esta serie, había batallas, pero aquí las batallas son más acusadas, digamos, tienen mayor importancia. Tenemos también líderes y es un juego además que tiene una cosa para mí muy importante, y es que hay romanos. Un juego en romanos siempre gana, siempre es mejor. Y aquí, si encima están liderados por Julio César, mejor, miel sobre hojuelas. Así que Fallen Sky es de momento probablemente el coin que más me gusta, el coin un poco más distinto a los demás, y desde luego es un excelente juego. Por eso tiene este número 2 en mi lista. Y el mejor juego de los que he jugado, editados en el año 2016, en mi opinión, es Star Wars Rebellion. Star Wars Rebellion es un juego para 2 jugadores que nos lleva al universo de Star Wars, en el cual un jugador pues va a llevar las fuerzas imperiales y el otro la rebelión, la alianza rebelde. Un juego estratégico, un juego en el que vamos a tener personajes que van a moverse por el tablero llevando a cabo misiones, y en el cual el imperio tiene que encontrar la base rebelde y destruirla, mientras los rebeldes luchan por conseguir que planetas se vayan uniendo a la rebelión, vayan forjándose esa rebelión y expandiéndose por toda la galaxia. El juego, uno de los motivos por los que más me gusta y porque está en este puesto, es porque me recuerda extraordinariamente a un juego antiguo que me gustaba mucho, que es el Freedom in the Galaxy, un juego que surgió también a raíz de las películas de Star Wars, aunque lo hace con un universo distinto, imagino que para no pagar derechos en su momento. Y muchas mecánicas lo recuerdan. Para empezar, tanto el Star Wars Rebellion como el Freedom in the Galaxy se basan en los personajes. Son los personajes los que hacen las cosas, las misiones, y no los ejércitos. Esto nos produce que nos identifiquemos fácilmente con estos personajes, que nos parezca que estamos viviendo dentro de la historia, dentro de la película. Consigue que el juego sea muy temático, consigue que se creen historias, y muchas veces lo que a mí me gusta en los juegos es que se creen estas historias, que recuerdes algo cuando lo has jugado, y Star Wars Rebellion lo consigue. Además tiene una presentación excelente, una presentación que sería el sueño de cualquier jugador y cualquier seguidor de Star Wars de hace 15 o 20 años, como es mi caso, y ya solo por eso pues merece estar en este puesto. Pero es un juego muy jugable. Consigue que cada partida sea distinta, consigue que en cada partida haya situaciones memorables, situaciones que podemos recordar. Y solo por esto ya merece este puesto. Si encima es un juego de Star Wars, si encima es un juego que te recuerda, como me recuerda a mí, uno de tus juegos favoritos antiguos, ¿qué más se puede pedir? Por eso yo creo que sin duda Star Wars Rebellion merece estar en el número 1.